Estamos aquí en nuestro contraataque y vamos con Rodrigo Bastidas, que nos platica cómo se escribió la historia de esta final entre América y Pachuca. El equipo del América ya tenía la ventaja en el marcador global y la supo capitalizar y aumentar. Platícame lo que sucedió en medio de un diluvio el día de ayer en el Estadio Azteca, Rodrigo. Se ha coronado un nuevo equipo campeón del fútbol mexicano, ya que este lunes se llevó a cabo el cruce de vuelta de la gran final del Clausura 2023 de la Liga MX Femenil. Después del cruce de ida que dejó un resultado de 2-1 a favor del América, el día de ayer se disputó en un estadio azteca lleno el compromiso de vuelta que estaría definiendo a la nueva escuadra monarca del balompié femenino. Pues a pesar de llegar con la ventaja a este duelo, fueron las Águilas las que tomaron el control de las acciones y se enfocaron en ir hacia el frente en búsqueda de ampliar ese marcador y acercarse aún más a la corona. Y al minuto 7 un centro de Nicky Hernández fue rematado de cabeza de gran manera por Katy Martínez para el 1-0 a favor del América, que rápidamente se ponía arriba en la pizarra en su casa. Con la ventaja en el contador, las locales continuaron siendo las ofensoras en el encuentro y a pesar de que la llegada de la lluvia dificultó el juego, las Águilas no cesaron en sus esfuerzos de hacer daño al rival. Fueron múltiples las oportunidades que el América tuvo que no se convirtieron en anotaciones, mientras que el Pachuca no encontraba la manera de hacerse presente con verdadero peligro en la portería rival y con el 1-0 se llegó al medio tiempo. En la segunda mitad las Tuzas empezaron a construir un poco más de aproximaciones de riesgo, pero al minuto 57 un gran disparo de zurda desde fuera del área de Aurelie Casí perforó la meta resguardada por barreras y el contador se puso 2-0 para las Águilas. Ambas escuadras tuvieron más oportunidades de cara a la meta del contrincante y al 84 Ali Soto se metió al área azul crema sin que nadie le llegara y de pierna derecha consiguió el tanto del honor para las Tuzas y un marcador final de 2-1. Gracias a esta victoria y el 2-1 también de la ida, las Águilas del América superaron a las Tuzas de Pachuca 4-2 global y se coronaron campeonas del torneo de Clausura 2023 de la Liga MX Femenil. Al término del encuentro, el director técnico del América, Ángel Villacampa, comentó la obtención del título. Me sabe sobre todo a felicidad, a la felicidad que me transmiten mis jugadoras, a la motivación que me transmiten ese día a día por exigirme más, autoexigirme mucho más yo para poder ser capaz de convencerlas de todas las situaciones que hemos ido consiguiendo. Para mí es muy especial. Me siento un privilegiado de dirigir a un club tan grande como es el América y lo único que me gustaría es seguir estando a la altura de las circunstancias de un club tan grande. De esta manera se vivió el término de la edición número 12 de la Liga MX Femenil con las Águilas del América conquistando el segundo campeonato en su historia en este Clausura 2023. Muchas gracias, Rodrigo. Es un hecho, es una realidad que el fútbol femenil viene creciendo y prueba de ello es que en el medio tiempo se les rindió homenaje a las ganadoras del torneo del área geográfica de la CONCACAF en la categoría sub-20 femenil. Le ganaron a Estados Unidos y a Canadá. Sí, fue un fin de semana redondo en lo femenil porque esta final de jugada desde el viernes fue muy interesante. En medio de esto se dio la victoria mexicana sub-20 que resalta porque a diferencia de los hombres, en donde CONCACAF es un área de las menos favorecidas, en mujeres CONCACAF es de las más fuertes por Estados Unidos, Canadá y ahora México que les pelea de tú a tú y ahora afortunadamente en esta categoría sub-20 ganándoles. Así es que de plácemes en general el femenil en este momento. Lo viviste a la distancia, mi querido Carlos Guerrero, mi Warrior, pero tienes tu punto de vista respecto al crecimiento del fútbol femenil y de lo que fue esta gran final ya de un fútbol de la Liga MX con carácter profesional, mi Warrior. Saludos a todos, ¿cómo están? Un abrazo enorme. De a poco se ha ido cerrando el telón de todo lo que tiene que ver con este ciclo de fútbol. Empiezan a aparecer los últimos campeones. Se empiezan a entregar los últimos cetros y de a poco se va a ir cerrando un capítulo completo, un episodio que me parece que en términos generales ha sido bastante bueno por muchas cosas que vimos en la Liga Femenil, por muchos muy buenos partidos que vimos en la Liga MX, por muchos buenos encuentros que vimos también en la Liga de Expansión. En fin, creo que en términos generales se va un semestre emocionante y con buenas entregas en términos generales. Me da muchísimo gusto lo que se vivió con la final del fútbol femenil, lo que se sintió en el graderío, la asistencia a más de 50,000 aficionados que acompañaron a estas estupendas jugadoras,
una cifra que nos habla de que hay un nicho de mercado muy importante que se debe seguir mejorando día a día. Hay mucha gente que disfruta del fútbol femenil, cada vez hay más niñas que quieren ser parte de este proyecto, más niñas y jovencitas que desean convertirse en futbolistas profesionales. Y yo le aplaudo mucho a todos los equipos del fútbol mexicano que hacen un gran esfuerzo por mantener sólido todo este proyecto, porque no ha sido sencillo su arranque, porque no había tantos recursos quizá como para empezar de cero a darle forma y fuerza a todo lo que tiene que ver con esta liga. Pero con el paso de los semestres y de los años se ven mucho mejor los equipos ya con todo lo que tiene que ver con sus equipos femeniles. Cada vez hay más patrocinadores, más inversión, cada vez hay más marcas que quieren anunciarse en los partidos del fútbol femenil, una liga que se transmite por distintas plataformas, cada vez hay más audiencia, en fin. A veces caemos un poco en la desesperación, ¿no? Y quisiéramos que todo fuera prácticamente a la par de lo que sucede en cuanto a audiencia, en cuanto a comercialización, en cuanto a ingresos, en cuanto a taquilla respecto al fútbol varonil, pero es imposible desde un punto de vista que tiene que ver con la matemática pura y que es hace cuánto tiempo empezó la historia del fútbol mexicano varonil y hace cuánto empezó la profesionalización del fútbol femenil en nuestro país. Hay que darle un poco más de tiempo y van a ver cómo cada vez tendremos mejores resultados en ese sentido. Insisto, la cifra que se vio ahora de audiencia y de asistentes al estadio para la final nos hace entender que sigue existiendo un público ahí cautivo al cual hay que entregarle mejores cosas, todavía un mejor producto que hay que irlo llevando con mucho cuidado, hay que saberlo llevar y me parece que estamos todos los involucrados a final de cuentas en esta industria por el buen camino. Hay muchas cosas que corregir, evidentemente, hay muchas cosas que mejorar, pero por supuesto, pero el esfuerzo está y creo que la cosa marche de muy buena manera. Ya con el título del América femenil, insisto, se va cerrando de a poco el telón. El título del Tapatío, la final de campeón de campeones en la Liga de Expansión, el Atlante que también llegó lejos, pero un Tapatío que de alguna manera, si lo analizamos desde la perspectiva de la cantera o fuerzas básicas para el Club Deportivo Guadalajara, pues me parece que es un salto gigantesco. Chivas tiene de dónde echar mano, pensando en su proyecto principal, pensando en su equipo de primera división. Hay muchos futbolistas ahí interesantes, se viene una renovación y una reestructuración en todo lo que tiene que ver con Liga de Expansión, pero bueno, a final de cuentas han culminado de gran manera la campaña los jugadores del Tapatío. Está también por otro lado lo que ha establecido el Toluca en las divisiones inferiores. Consiguieron 2 títulos muy importantes, uno en la categoría sub-20, otro en la categoría sub-18. El Toluca se coronó campeón en ambas instancias y esto, bueno, también de alguna manera nos hace abrir los ojos de hacia dónde está entonces el buen trabajo en esas edades, en esas categorías, ¿no? Muchas veces hablamos del Atlas y hablamos solamente del Pachuca, el propio América. Bueno, Toluca está haciendo muy bien las cosas y también, al igual que el Guadalajara, que tiene de dónde echar mano, pues imagínense Toluca que tiene a un par de equipos campeones en divisiones inferiores, pues ahí está la cantera, el buen trabajo de las visorías, de las oportunidades para los jóvenes, en ellos está, y en los entrenadores y en los formadores, el que sigan por el camino correcto y que no se desvíen durante el trayecto hacia la búsqueda del éxito o la llegada a la primera división. En ellos está el que puedan seguir creciendo, el que sigan dando pasos firmes, pero me parece que es una extraordinaria noticia para el Toluca por donde se le vea, que tengan 2 títulos en categorías menores. Así, de a poco, el título de León también, recientemente en la Conca Champions, que vuelve a apoderarse del cetro internacional de la CONCACAF, le vuelve a corresponder a un equipo de la Liga MX. Decepciona en términos generales el equipo angelino y León me parece que termina resolviéndolo desde la ida. Lo platicábamos, un partido que puede haber terminado 4-0 sin ningún problema, terminó 2-1 y en la vuelta León resolvió de muy buena manera. Así que prácticamente tenemos ya a todos los campeones, no queda más que esperar a que empiece ahora sí una vez más de lleno el fútbol de estufa, los rumores, las contrataciones, los fichajes y ya, de a poco, ir simplemente guardando el recuerdo que nos ha dejado Tigres, Tapatío, el América femenil y lo conseguido por Toluca en categorías inferiores. Les mando un abrazo grande, saludos a todos, buenas tardes. Gracias, Warrior, abrazo.